Sean todos bienvenidos a esta presentación de la semiología abdominal realizada por estudiantes de cuarto semestre de medicina en el área de semiología de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Santa Marta. El abdomen es una cavidad continua que se extiende entre el diafragma torácico y el diafragma pélvico. De este modo, los órganos abdominales de localización superior, como el vaso, el hígado, parte de los riñones y el estómago, están protegidos por la caja torácica. El plano inferior del abdomen se extiende hasta la abertura superior de la pelvis. Es por esta razón que la pelvis mayor es quien sostiene y protege parcialmente las vísceras abdominales más bajas, como sería parte del ileón, el ciego y el colon sigmoide. El abdomen tiene una serie de límites, los cuales están determinados por sus 6 lados. Empezaremos describiendo el límite superior, que está determinado por el diafragma, el cual marca el final del tórax y el inicio del abdomen. El límite inferior se verá determinado por el piso pélvico. El límite anterior lo determina la pared abdominal, que se extiende desde la sexta costilla derecha e izquierda hasta el plano de la apertura pélvica superior. El límite posterior inicia a nivel de la vértebra torácica 11 y se extiende a través de las vértebras lumbares hasta llegar a la vértebra sacra. El límite lateral derecho inicia desde la sexta costilla derecha y se extiende hasta la cresta ilíaca derecha. El límite lateral izquierdo, por su parte, inicia desde la sexta costilla izquierda y se extiende hasta la cresta ilíaca izquierda. Las regiones anatómicas del abdomen se establecieron para describir la localización de los órganos, zonas dolorosas o patologías abdominales, y estas permiten dividir la cavidad abdominal en 9 zonas, que estarán delimitadas por 4 planos, 2 de ellos sagitales, que transcurren en forma vertical, y 2 de ellos transversales, que transcurren en forma horizontal. Las líneas sagitales se trazan por la mitad de la distancia que hay entre la línea media y la espina ilíaca anterosuperior. Las líneas transversales, una es el plano subcostal, que pasa a través del borde inferior del 10º cartílago costal en cada lado. La otra es el plano intertubercular, que pasa a través de los tubérculos ilíacos y el cuerpo de la vértebra L5. De esta forma, se permiten establecer 9 regiones abdominales, que serán 3 centrales y 6 laterales. Las 3 centrales se denominarán epigastrio, mesogastrio y hipogastrio. Las laterales se denominarán hipocondrios, flancos o vacíos, y las regiones o fosas ilíacas, cada una derecha e izquierda. El abdomen posterior está constituido por 4 zonas adicionales: las zonas lumbares internas o renales delimitadas internamente por la línea media vertebral y lateralmente por 2 líneas verticales laterales que parten desde la 12ª costilla y llegan hasta el tercio posterior de cada cresta ilíaca. Por fuera de dichas líneas verticales, las zonas lumbares se confundirán en la pared anterior con las zonas laterales descritas anteriormente. Los órganos en la cavidad abdominal están distribuidos de la siguiente manera. En el epigastrio se encuentra el estómago, su curvatura menor, casi todo el cuerpo, el antro y el canal pilórico. También encontraremos el duodeno, en lo que sería el bulbo y la parte de la segunda y cuarta porción. Encontraremos el páncreas, el hígado en su lóbulo izquierdo y parte del derecho, la arteria aorta, la vena cava inferior y el tronco celíaco. En el hipocondrio derecho encontraremos el hígado en su lóbulo derecho en su mayor parte, la vesícula biliar, el colon en el ángulo derecho o hepático, el riñón derecho en sus 2/3 superiores y la glándula suprarrenal derecha. En el hipocondrio izquierdo encontraremos el estómago en la parte del fundus y parte del cuerpo,
el vaso, el colon en el ángulo izquierdo o esplénico, el páncreas, la cola específicamente, el riñón izquierdo en su polo superior y la glándula suprarrenal izquierda. En el mesogastrio u umbilical encontraremos el estómago en su parte inferior del cuerpo, el duodeno como parte de la segunda, tercera y cuarta porción, el yeyuno, el colon transverso, excepto los extremos, el páncreas, especialmente la parte de la cabeza, la pelvis renal y los uréteres en su parte superior. Encontraremos también el mesenterio, la arteria aorta y la vena cava inferior. En cuanto al flanco derecho, encontraremos el colon ascendente y el riñón en su polo inferior. En el flanco izquierdo encontraremos el colon descendente y parte del riñón izquierdo. En el hipogastrio encontraremos el intestino delgado en su parte inferior, el colon sigmoide, la vejiga, los uréteres en su parte inferior, el útero en el caso de las mujeres y la próstata en el caso de los hombres. En cuanto a la fosa ilíaca derecha, en ella encontraremos contenido el ciego, el apéndice, el ilion terminal, el ovario derecho, el canal inguinal, la desembocadura del uréter derecho, y en la fosa ilíaca izquierda encontraremos el colon sigmoide, el ovario izquierdo en el caso de las mujeres, la desembocadura del uréter izquierdo y el canal inguinal. En su recorrido a lo largo del tubo digestivo, los alimentos se ven sometidos a unos procesos para ser asimilados por células y órganos de todo el cuerpo. El proceso de la digestión comienza en la boca. Aquí se da la ingestión de los alimentos, donde son masticados y triturados por los dientes y además mezclados con enzimas salivales como la amilasa salival que degrada los almidones y la lipasa que degrada las grasas. Así se forma el bolo alimenticio y este es impulsado por la lengua hacia la faringe y posteriormente pasa al esófago, donde a través de movimientos peristálticos llega al estómago donde se da la digestión. En el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con una serie de enzimas, jugos gástricos y pancreáticos, transformándolo en quimo y de esta manera continúa la síntesis química de los nutrientes aprovechables, proceso que se lleva a cabo por jugos gástricos y la bilis, que esta es producida por el hígado y esto se usa para sintetizar alimentos y emulsionar las grasas. El quimo pasa al duodeno, donde sigue la síntesis de nutrientes en la primera porción del intestino delgado. Aquí se da la absorción y asimilación de nutrientes por medio de las vellosidades absorbentes presentes en la pared intestinal que tienen esta función. Posteriormente, los productos que el organismo no necesita para su nutrición, que no son absorbidos, pasan al intestino grueso, donde son absorbidos agua o líquidos necesarios para el organismo y se queda algo en las paredes para reparar la flora bacteriana. El resto avanza mediante movimientos peristálticos hacia el recto llano, donde se eliminan en forma de heces los productos de desecho, a lo que se le llama quilo, que es el producto final de la digestión. El sistema urinario también se encuentra contenido en la cavidad abdominal. Este está conformado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son los órganos más importantes de este sistema. Su función principal es la producción de orina, a través de la cual ejerce funciones homeostáticas en el organismo como el equilibrio hidroelectrolítico. Además regula la presión arterial, el equilibrio ácido-básico, la producción de eritropoyetina para la consiguiente producción de eritrocitos y también elimina sustancias como los medicamentos. De los riñones se desprenden los uretres, a través de los cuales se conduce la orina hasta la vejiga donde ésta es almacenada. La orina se forma por los procesos de filtración, reabsorción, secreción y excreción de los líquidos. Luego de pasar por medio de los uréteres a la vejiga y ser almacenados aquí, se produce la micción, que es cuando se da el vaciamiento de la vejiga por medio del reflejo miccional. Buenas, el día de hoy les vengo a explicar la forma en que realizaremos el examen físico de abdomen en una paciente femenina,
tenemos que tener en cuenta que a diferencia de los otros exámenes físicos, este tiene una secuencia especial. Primero comenzaremos con la inspección, seguidamente la auscultación, la percusión y por último la palpación. Cabe resaltar que solo se aplica a esta parte del cuerpo. Al examen físico del abdomen tenemos que tener al paciente en una posición de cúbito supino con los brazos extendidos y las rodillas un poco flexionadas. Seguidamente le explicaremos al paciente que me voy a ubicar a la derecha de él para realizar el proceso. Tenemos que pedirle amablemente si nos deja retirar la ropa para tener una vista totalmente descubierta de la zona que vamos a examinar. Ahora le preguntaremos al paciente si nos deja retirar la ropa para comenzar con el examen. Por favor, ¿puedo retirarle la ropa? Sí, señor. Entonces, ya con el abdomen totalmente descubierto, comenzamos con la inspección. En esto se va a tener en cuenta si el paciente presenta lesiones primarias, cicatrices, máculas, entre otras. También veremos el color, la forma. Se puede hacer de dos tipos, desde una mirada superior como la que estoy haciendo ahora, o también nos ubicamos en esta posición, que el abdomen quede a nivel de los ojos para así identificar su forma y demás. Entonces, como ya sabemos, tenemos que tener en cuenta la forma, identificar si tiene cicatrices o estrías, las lesiones en la piel, la presencia de circulación colateral, los latidos y los movimientos respiratorios. Comenzamos teniendo en cuenta la forma del abdomen, identificar las áreas más prominentes o asimétricas, las cicatrices, si tiene hernias, las lesiones en piel, la presencia de circulación colateral, los latidos, los movimientos respiratorios. Lo normal es que con la inspiración se produzca un abombamiento del epigastrio al descender el diafragma. En algunas insuficiencias respiratorias el diafragma no se contrae y es arrastrado hacia el tórax en la inspiración, con lo que el abdomen, en vez de abombarse, se deprime. Esto se le conoce como respiración paradoja. Normalmente es patológica. Vamos a hacer la división en 4 cuadrantes o en 9 regiones. La forma en que se hace de los 4 cuadrantes vendría siendo a nivel de la línea medio esternal y la otra a nivel de la cicatriz umbilical. Se divide en cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. La forma de las 9 regiones que nos resulta más efectiva para ubicar las estructuras anatómicas vendría siendo: se traza una línea a nivel de la media clavicular hasta la zona inguinal de cada lado, tanto derecho como izquierdo, y se trazan 2 líneas, una a nivel del reborde costal y la otra a nivel de las crestas ilíacas anterosuperiores. Y ahí ya tenemos los 9 cuadrantes del abdomen. Comenzamos con el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, los flancos derecho, el mesogastrio, los flancos izquierdos, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Estas son las 9 regiones del abdomen. Seguidamente tenemos que en este paciente encontramos una cicatriz denominada cicatriz de McBurney, que es normalmente por apendicitis en la fosa ilíaca derecha. También encontramos ciertas estrías que son totalmente normales, son de color blanquecinos. Si fueran de otro color, por ejemplo de un color oscuro o turbio, podríamos estar hablando de inicios de un síndrome de Cushing. También tenemos que en los pacientes normales, en los niños, es encontrar venas dilatadas, pero en los adultos esto podría indicarnos una cirrosis hepática. Al hablar de la forma del abdomen, siempre puede ser diferente. Esto depende de factores como la edad, la relación entre el peso y la talla, de la constitución del cuerpo, de lo atleta o sedentario que sea la persona. También puede verse relacionada con algunas patologías o alteraciones, como pueden ser los tumores, la citis, el meteorismo, que es el gas aumentado en el intestino. Normalmente tiene una forma redondeada o plana. En personas delgadas y de cúbito dorsal se aprecia un abdomen excavado. Si se aprecia abultado, se habla de un abdomen globuloso o globoso, que es en este caso, como ustedes pueden observar. Bueno, es importante también tener en cuenta que debemos inspeccionar el ombligo para así descartar una posible hernia umbilical, ya que si esta se encuentra inflamado de color rojizo, podemos estar sospechando de una. También debemos
pedirle al paciente mediante una maniobra conocida como maniobra de Valsalva que ayuda a confirmar esto. El paciente va a inspirar profundo y se va a tapar tanto la nariz con la boca al momento de la expiración. Esto permite ayudarnos a confirmar el diagnóstico. La auscultación. Lo que se trata de auscultar son ruidos que derivan de la movilidad del intestino y posibles soplos vasculares. Se efectúa antes de la percusión y la palpación, ya que si se realiza después pueden afectar los ruidos intestinales o los ruidos hidroaéreos. La auscultación debe ser metódica y cubrir los distintos cuadrantes del abdomen. Esto quiere decir que debe ser, y normalmente la hacemos de forma sistemática para una mayor efectividad. Mediante la práctica es necesario familiarizarse con la característica de los ruidos intestinales. Esto nos sirve para saber si están normales, aumentados o disminuidos. Por ejemplo, en las diarreas están aumentados en frecuencia e intensidad, lo que se conoce como el ruido de tripas. Por ejemplo, en las obstrucciones intestinales, cuando el intestino lucha por vencer la obstrucción, o sea, esto quiere decir un hilo mecánico, los ruidos intestinales tienden a ser más frecuentes y con un tono elevado. En parálisis intestinales, o sea, hilo paralítico, los ruidos están ausentes. En este caso conviene escuchar durante un rato prolongado antes de sacar conclusiones. Los ruidos intestinales normales son agudos y se originan casi en su totalidad en el intestino delgado. También tiene características de gorgoteo, esto quiere decir como un glu 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 y con una frecuencia de 5 a 30 por minuto. Los borborigmos son gorgoteos prolongados, se da cuando la peristalsis está aumentada. Entonces procedemos a hacerlo de una forma esquematizada y abordando todas las zonas o regiones del abdomen. Podemos comenzar por el hipocondrio derecho, haciendo un poquito de presión, seguidamente al epigastrio, pasamos al hipocondrio izquierdo, bajamos al flanco derecho, seguidamente al mesogastrio, posteriormente pasamos al flanco izquierdo, procedemos a la fosa, seguidamente al hipogastrio y por último terminamos en la fosa ilíaca izquierda. Cabe resaltar que es de mucha importancia destacar que a nivel del mesogastrio, alrededor del ombligo, es donde se intensifican o se aprecian con mayor intensidad los ruidos intestinales. La percusión es una maniobra útil en el examen físico para determinar el tamaño de los órganos en general del hígado y el vaso, identificar el aire en el estómago o en la cavidad del abdomen y descartar la presencia de líquido o ascitis en la cavidad abdominal. La presencia de aire en el estómago produce a la percusión un sonido de tono alto, denominado timpanismo. El sonido que produce la percusión del tejido adiposo y de vísceras como el hígado y el vaso se denomina matidez. Ahora procedemos. Por zonas y de forma esquematizada, comenzando por el hipocondrio derecho, seguidamente por el epigastrio, seguidamente por el hipocondrio izquierdo, o sea, pasamos a los nodos flancos del derecho, seguidamente al mesogastrio, a la fosa ilíaca, al flanco izquierdo, perdón, después a la fosa derecha, al hipogastrio, y por último a la fosa ilíaca izquierda. La percusión es una maniobra que le permite al médico distinguir de un dolor lumbar de una posible patología renal, como los cólicos nefríticos, inflamaciones o infecciones. El médico la realiza con el paciente sentado, golpeando cada región lumbar por separado, con el puño cerrado o con el borde cubital de la mano. La maniobra se considera positiva cuando al realizar despierta en el paciente un dolor tipo agudo. Hay dos tipos básicos de puñopercusión. La puñopercusión indirecta, que es la más habitual. El médico coloca la mano izquierda sobre la región lumbar y con la derecha en forma de puño golpea suavemente encima de la otra. La región lumbar por separado
Y si esta resulta positiva, no se realiza la directa. La directa, el médico golpea suavemente la región lumbar sin colocar la mano derecha para amortiguar. Esto vendría siendo lo que sería la palpación. Por último, la palpación. Se comienza efectuando una palpación superficial mediante la cual se buscan puntos dolorosos y se evalúa si la pared abdominal es depresible. Cabe resaltar que si el paciente manifiesta algún punto doloroso, se comienza desde la zona más alejada de este. Y por último, se palpa este punto. Cuando existe resistencia muscular puede ser voluntaria o involuntaria. En el primer caso puede verse tensión nerviosa, temor a sentir dolor, frío o cosquillas. Es necesario tranquilizar al paciente y solicitarse que se relaje. Entonces comenzamos haciendo la palpación superficial. Comenzamos, como ya lo dije, con el mismo esquema que hemos venido realizando a nivel del hipocondrio. Tuvo una palpación profunda, mediante el cual se identifica con más detalle las estructuras intraabdominales. Es frecuente que pueda desencadenar una molestia al presionar sobre el ciego, el colon sigmoide o la aorta. Si se repite la palpación con más cuidado, es posible que la molestia no ocurra. La palpación profunda se puede efectuar con una o las dos manos. Comenzaremos usando una sola mano. En caso de que queramos usar las dos manos, sería más o menos así. En el hipocondrio derecho se encuentra la vesícula y la vía biliares. Aquí se da un dolor tipo cólico, que se produce más que todo por ingerir comidas con alto contenido de grasas. Este dolor puede ser agudo o crónico. El agudo se debe más que todo a las colecistitis agudas o una colelitiasis y el crónico a una colecistitis crónica. Esto también se puede ver acompañado de vómito, fiebre e ictericia. También encontramos el hígado. En el hígado se produce un dolor tipo cólico, que este se aumenta tras la ingesta de comidas con alta intensidad de grasas. Normalmente se da de aparición repentina y en la mayoría de casos se irradia hacia el inferior de la escápula y el hombro derecho, y viene acompañado de vómitos, náuseas, fiebre e ictericia. Puede ir de intensidad moderada a una intensidad fuerte y se puede presentar en un horario regular. En el epigastrio se pueden producir más que todo úlceras y gastritis. Se puede dar una úlcera gástrica y una úlcera duodenal. Esto está acompañado de epigastralgia y también se presenta como un dolor urente, que se acompaña con náuseas y vómitos. También puede presentarse una apendicitis aguda, que este es un dolor abdominal agudo tipo cólico o tipo sordo, que se localiza en la región periumbilical y que tiene un incremento rápido de intensidad que se refleja en el cuadrante inferior derecho. Después del inicio del dolor se pueden presentar náuseas y vómitos y una fiebre de 38 grados centígrados o más. El dolor se puede incrementar al caminar o al toser. En el epigastrio también se puede producir un dolor hepático, que este se presenta como un dolor tipo sordo, cólico o gravativo y puede deberse a distintas etiologías que afectan el hígado. También puede deberse, y es muy común, en personas que manejan niveles altos de triglicéridos y colesterol o en personas obesas, ya que el hígado se encuentra infiltrado por grasas. También puede producirse un dolor pancreático, que este se presenta en la región media o inferior del epigastrio y se irradia al dorso. Es un dolor tipo sordo que se produce característicamente en forma de cinturón y se aumenta cuando se encuentra en supinación, o sea, acostado boca arriba y se alivia inclinando el tronco hacia adelante. En el hipocondrio izquierdo se pueden presentar distintos dolores dependiendo de la estructura que se encuentra afectada.
En los procesos del vaso, cuando hay una esplenomegalia o una periesplenitis, se puede presentar un dolor de tipo gravativo. El dolor se puede irradiar en el hombro izquierdo. En cuanto al estómago, el dolor es en el hipocondrio izquierdo. Por este órgano puede deberse a las úlceras, ya sean en el cardias o en el cuerpo del estómago, sobre todo en la curvatura menor. Cuando el dolor es producido en el estómago se presenta como un dolor intermitente, pero cuando el dolor es en el duodeno o en el yeyuno se presenta como un dolor continuo. En el hipocondrio izquierdo, los procesos del colon se tratan principalmente de afecciones inflamatorias del colon transverso, ángulo esplénico y colon descendente. En un colon espasmódico o síndrome de intestino irritable se produce un dolor tipo cólico. Un colon transverso muy caído y el peso de un colon descendente lleno aumentan la angulación esplénica y permiten la acumulación de gases, que esto lo que hace es causar un dolor de tipo constrictivo que se puede confundir con una angina. También puede presentarse un dolor tipo cólico en el lóbulo hepático, que este se produce ya que una pequeña porción de este lóbulo descansa sobre la región del hipocondrio izquierdo. Este dolor se puede presentar de tipo cólico, pero no solo esto, sino que también se puede presentar un dolor por litiasis biliar, que es un dolor que se presenta con menos intensidad. Cuando se presenta un dolor en el hipocondrio izquierdo, también se debe pensar en todos los procesos de cuerpo y cola del páncreas, de como así la pancreatitis, que se presenta con un dolor tipo sordo, que es un dolor debido a patologías pancreáticas que se caracterizan por presentarse en forma de cinturón, es decir, que se irradian hacia la espalda. También se pueden producir dolores en el riñón izquierdo, que se puede presentar por pielonefritis y pielitis, que es un dolor que se presenta tipo sordo, que es permanente en hipocondrio izquierdo con crisis agudas de poca intensidad. En la litiasis renal, además del cólico, hay un dolor sordo crónico con o sin dolor lumbar. También se puede producir un dolor en la tosis renal, que este es un dolor paroxístico, que es una crisis de hidronefrosis con vómitos, y también se puede producir tipo sordo, que se aumenta con el ejercicio y se acompaña de dispepsia gástrica. Se puede palpar un riñón descendido y movible. Izquierdo y derecho tenemos el cálculo renal. Este es un dolor de tipo cólico que cursa de forma intermitente e insoportable y suele originarse en el flanco o fosa ilíaca tanto izquierda como derecha. Este se irradia por el abdomen siguiendo el curso del uréter hacia la región genital y la parte interna del muslo. Por lo general puede estar acompañado de otros síntomas como la disuria, hematuria, polaquiuria, orina turbia y en algunos casos las náuseas y los vómitos. Estos se producen cuando la cantidad de sustancias que forman cristales como el calcio, el oxalato y el ácido úrico en la orina se tornan mayor en la que pueden diluir los líquidos presentes en esta. La orina puede hacerse muy concentrada cuando pasa por los riñones. Si esta está demasiado concentrada, el calcio, las sales de ácido úrico y otros compuestos químicos disueltos en la orina pueden cristalizarse y formar un cálculo renal. En el mesogastrio tenemos el colon irritable o el síndrome de intestino irritable. Esta es la presencia de dolor abdominal con periodos sintomáticos y otros sin síntomas, asociados a alteraciones en el ritmo intestinal ocurriendo entre periodos de diarrea, estreñimiento o ambos. Este dolor abdominal suele ser difuso o localizado en el hemiabdomen inferior. Habitualmente no es irradiado y es de tipo cólico, opresivo o punzante. En general, tiene una intensidad leve a moderada, con una duración inferior a las 2 horas que alivia tras la defecación. El inicio o la presencia de este dolor abdominal se asocia habitualmente con los deseos de defecar o con los cambios en la frecuencia o consistencia de las deposiciones, y frecuentemente el paciente relaciona su comienzo con la ingesta de algún alimento. Ciertos problemas son más comunes en las personas del síndrome de intestino irritable y estos pueden ser un factor para el desarrollo de este síndrome. Estos problemas incluyen los eventos estresantes, el abuso físico, ciertos problemas mentales como la ansiedad, la depresión y trastornos de síntomas somáticos, las infecciones bacterianas en el tracto digestivo, la proliferación bacteriana en el intestino delgado y un aumento en la cantidad o un cambio en el tipo de bacteria en el intestino delgado. Se presenta el aneurisma de la aorta abdominal. Este es un dolor abdominal intenso y persistente de tipo tenebrante, que normalmente se presenta a causa de una ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal.
debido a que comienza a expandirse y empujar el tejido o nervios en el abdomen. Este puede estar acompañado de sudoración, sensación de frío, mareos, náuseas y vómitos, frecuencia cardíaca rápida, falta de aliento y presión arterial baja. Además, en el intestino delgado tenemos el dolor abdominal tipo cólico. Este suele aliviarse de forma total o parcial al realizar la evacuación y puede estar acompañado de síntomas como exceso de gases, diarrea o estreñimiento, en algunos casos con episodios alternados de diarrea o estreñimiento, y está acompañado de mucosidad en las heces. Esto puede darse por consumo de ciertos alimentos como el trigo, productos lácteos, frutas cítricas, frijoles, repollo, leche y gaseosas, y en algunos casos está asociado con el estrés. A la izquierda también encontramos la enfermedad diverticular o la diverticulitis. Esta consiste en episodios de dolor que puede ser constante y persistente durante varios días. En ocasiones se puede presentar después de las comidas, que suelen aliviarse con la defecación. Junto al dolor puede haber distensión u hinchazón abdominal, estreñimiento o alternancia entre diarrea y estreñimiento, sensación de evacuación incompleta tras la defecación y emisión de moco junto con las heces. Si no hay complicaciones en la exploración física abdominal, suele ser normal o apreciarse como máxima distensión abdominal o molestias a la palpación. En la fosa ilíaca derecha podemos encontrar la apendicitis, que este es un dolor abdominal agudo de tipo cólico. Se encuentra localizado en la región periumbilical con un incremento de intensidad. Antes de las 24 horas, este va a migrar a cuadrante inferior derecho y después del inicio del dolor puede existir náuseas y vómitos, pero no muy numerosos, generalmente 2 ocasiones. Puede tener fiebre de 38 grados o más. El dolor se incrementa al caminar y al toser, y este se produce a causa de una obstrucción de recubrimiento del apéndice, y este va a dar como un resultado la infección. Las bacterias se van a multiplicar rápidamente y van a hacer que el apéndice se inflame, se hinche y se llene de pus. En la región terminal del ilion se encuentra la ileitis, que el síntoma principal es el dolor localizado en la región inferior derecha del abdomen, denominada la fosa ilíaca derecha. El dolor suele ser súbito, de gran intensidad, es un dolor tipo cólico. Otros síntomas que se pueden presentar son la fiebre, la diarrea, los vómitos, la pérdida de peso. En la región del hipogastrio podemos encontrar síntomas tales como la poliuria, se considera que hay poliuria cuando el volumen urinario en 24 horas está por encima de 2.000 mililitros. La cantidad de orina excretada va a depender del equilibrio electrolítico del organismo, el exceso de líquido o la necesidad de eliminar un exceso de sustancias disueltas puede conducir a un aumento de la cantidad de la orina producida por los riñones. En cuanto a la oliguria y a la anuria, estos dos términos engloban un nombre genérico que es la supresión urinaria, y se le designa a la oliguria a la disminución del volumen urinario a una cantidad entre 400 y 500 miligramos en 24 horas, que ya no permite excretar la carga normal de desechos metabólicos, los cuales están formados especialmente por productos nitrogenados, y la anuria es un volumen mucho más bajo. Esta se define como la producción de 100 mililitros en 24 horas. Estos dos términos llevan la idea de que la causa de la disminución de la orina reside en la incapacidad del riñón de excretarla. En cuanto a la disuria, pues encontramos la disuria de esfuerzo, que esta es la dificultad para orinar. Esto ocurre en pacientes con crecimiento de próstata a quienes les cuesta comenzar la micción y el chorro de orina es delgado y tiene muy poca potencia. Y la disuria dolorosa consiste en sentir un ardor al orinar, un dolor tipo urente, y este ocurre en pacientes con cistitis. La polaquiuria es orinar en forma frecuente más seguido de lo habitual. La nicturia consiste en orinar más cantidad en la noche
que en el día. Por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca que en la noche orinan más por la reabsorción de edemas acumulados en el día. En cuanto a los cambios del aspecto de la orina, podemos encontrar la hematuria, que es una orina con sangre. Puede ser una hematuria macroscópica que se ve a simple vista o una microscópica que solo se detecta en el laboratorio. En caso de ser una macroscópica, se va a distinguir como un color de agua de carne. La coluria es una orina impregnada con pigmentos biliares y esta se caracteriza porque al agitarla se forma una espuma de color amarillo. Las causas de la orina oscura puede verse a una hemoglobinuria que, por ejemplo, se da en el curso de una hemólisis masiva. Algunos medicamentos pueden causar el cambio de color, por ejemplo, usar vitaminas de complejo B. Como sabemos, el complejo B contiene riboflavina y este medicamento lo que va a hacer es colorear de amarillo la orina. Una orina espumosa puede verse a una gran cantidad de proteínas, por ejemplo, en un paciente que tiene una nefropatía que se manifiesta con proteinuria. Una mucho más turbia puede verse a que existe una infección o una gran cantidad de sales en la disolución. En la fosa ilíaca izquierda, el síntoma que podemos encontrar es la diverticulitis, que es un dolor en la parte baja del abdomen, como ya lo explicaron anteriormente. El vómito es la expulsión oral violenta del contenido gástrico. Este es un producto de la interacción coordinada de mecanismos neuronales, humorales, musculares somáticos y musculares gastrointestinales y se relaciona íntimamente con lo que es las arcadas, la regurgitación y la rumiación, pero se diferencia de este por lo que son la cantidad de contenido gástrico expulsado y no generalmente por las náuseas, que es la sensación de vomitar y no generalmente se acompaña a esto, como por ejemplo en el vómito en proyectil. ¿Qué factores pueden influir el vómito? Factores tales como fármacos, alteraciones metabólicas, toxinas de microorganismos, endocrinometabólicas como el embarazo, alteraciones del sistema nervioso central y obstrucciones. Y el vómito, al momento de estudiarlo semiológicamente, se estudia sus características tales como el color, la contextura, el olor, el tiempo que lleva el paciente vomitando, la cantidad de contenido, la duración, cuánto lleva y el sabor, ya que estos nos pueden orientar a muchos factores clínicos, como por ejemplo el vómito color verdoso con sabor amargo puede ser alguna patología biliar. Cuando pues el vómito contiene una contextura con sangre, hematemesis, puede ser producto de alguna infección o alguna úlcera gastrointestinal. Y el olor, cuando es fecaloide y poco abundante, puede ser una obstrucción intestinal o colónica. Se considera diarrea a la alteración de las características de las heces y del ritmo evacuatorio cuando es sumamente frecuente. Es subjetivo a los cambios que presentan los pacientes en lo que es la contextura, la cantidad y la frecuencia de las heces. Para esto se usa frecuentemente la escala de las heces de Bristol, que generalmente tipo 6 y tipo 7 pueden deducir una diarrea ligera o una diarrea importante. La diarrea se produce gracias a una alteración en la absorción gastrointestinal de los nutrientes, donde existe una mala absorción y los nutrientes pasan de manera líquida y con una variación en su contextura y frecuencia. Esta se puede clasificar de dos formas, aguda o crónica, dependiendo la cantidad y la frecuencia evacuatoria, y también la causa. La aguda puede tener causas virales, bacterianas, parasitarias, enterotoxinas, fármacos, etc. Y la crónica pues ya es una consecuencia de la aguda, donde se puede presentar más inflamatorias, osmóticas, secretorias o malabsortivas. La diarrea
en la semiología se puede presentar según sus características, como el color, el olor, el factor acompañante y la periodicidad. Y dependiendo de cada uno de estos se puede dar un diagnóstico semiológico.